Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras y 10 bonos de 50.000 lempiras. COE pide al gobierno soluciones y no excusas para resolver crisis de energía. Le exhorta a retomar ruta del sector eléctrico, haciendo a un lado los mensajes equivocados que solo inquietan a los mercados. Luis Javier Santos destapa cómo está funcionando el pacto de impunidad, los casos por prescribir y los que no se podrán investigar por la impunidad que prima en el Congreso. El departamento de Lloro entre los más afectados por la muerte de ganado a causa de la sequía. Tribunal de Justicia absuelve por unanimidad a Santos Orellana, su esposa y su suegra por considerar que la Fiscalía no pudo acreditar su implicación en el delito de lavado de activos. Policías militares implicados en abuso de autoridad al golpear y tirar al suelo a 2 mujeres y hacer disparos son suspendidos, pero militares advierten que no permitirán que delincuentes usen madres o niños para impedir sus capturas. Julieta Castellanos dice a Russell Tomé que no es un demócrata, le demuestra con datos los resultados de la prueba de aptitud académica en la matrícula universitaria y asegura que discurso del congresista es para cazar votos porque en la práctica es todo un burgués. Condenan a 6 años al icónico periodista guatemalteco José Zamora, dueño del desaparecido diario El Periódico, mientras Bukele reduce a 44 los municipios en El Salvador y cae política mexicana con cocaína en Estados Unidos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahorra tu 14º y tú puedes ser el ganador de una casa de 2 millones de lempiras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 14 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Por unanimidad, un tribunal de sentencia declara inocentes y otorga la libertad al capitán en retiro Santos Rodríguez Orellana, su esposa y su suegra, acusados por el delito de lavado de activos, pero el tribunal consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron insuficientes, informaron portavoces de la justicia. La tesis acusatoria del Ministerio Público contra el capitán Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Bonilla Márquez está plagada de inconsistencias e incongruencias, por lo que no es posible arribar a una sentencia condenatoria, señala la Sala Primera del Tribunal de Sentencias con jurisdicción nacional. Por todas las consideraciones antes expuestas, este tribunal, por unanimidad de votos, falla, primero, que debemos absolver, como en efecto absolvemos a los señores Santos Orlando Rodríguez Orellana, Jennifer Lizeth Bonilla y la señora Reina Lizeth Bonilla Márquez por el delito de lavado de activos agravado en perjuicio del orden socioeconómico por insuficiencia probatoria. Como consecuencia de la sentencia absolutoria, el tribunal revoca las medidas que los acusados venían cumpliendo. Se ordena extender carta de libertad provisional y asimismo devolver los bienes asegurados. Dentro de la lectura de este fallo se interrogó, le consultó a la representación fiscal cuáles son los bienes que se encuentran en carácter de asegurado, que se haga un recuento y que en el plazo de los 10 días siguientes estos puedan ser retornados a los familiares de Santos Rodríguez Orellana, a su esposa y a su suegra. Del análisis de audio de una conversación del capitán Rodríguez Orellana con presuntos traficantes de droga en La Mosquitia, el tribunal advierte que carecen de credibilidad y objetividad porque el perito agrega frases que fuerzan la presunta autoría del oficial retirado en tales hechos. Porque sé que la verdad prevaleció, la justicia prevaleció. Durante todo el tiempo que estuve en una institución tan noble como las Fuerzas Armadas procuré ser correcto. Nunca dije ser perfecto
de todo lo que se me acusó. Tuve mis consecuencias por haber denunciado la corrupción dentro de la misma institución de las Fuerzas Armadas. Con relación a los actos de comercio de los acusados, el tribunal apunta que la pericia fiscal no incluyó apalancamientos como préstamos, alquileres, ventas y otros insumos que forman parte del patrimonio analizado. El tribunal ha sido muy objetivo, ha observado bien esas falencias que tuvo el Ministerio Público, esa falta de objetividad, esa escasa lealtad a la justicia demostrada en este proceso, pero al fin y al cabo se ha obtenido una sentencia absolutoria que la defensa siempre luchó por la misma, por eso hicimos allegar los diferentes medios de prueba, los cuales refutamos la tesis acusatoria del Ministerio Público. De frente, de cara al pueblo, de todo el mundo, porque pues vemos la justicia de Dios primeramente y que somos inocentes. Estuvimos en la cárcel injustamente. En relación a la operación Playa, donde murieron 2 personas, el tribunal cita una sentencia de casación que deja mal parado al testigo protegido Turbo. Rodríguez Orellana participó como oficial militar y no en un quite de drogas, como relató el testigo protegido. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Una nueva masacre se registró este día en el país, esta vez en la finca de Palma Africana, en la comunidad del Ramal del Tigre, en Tela, donde 2 hermanos y un vecino fueron asesinados por desconocidos, cuya investigación ha sido iniciada por las autoridades. Las víctimas de una nueva masacre ocurrida en una plantación de palma africana en la comunidad de Ramal del Tigre, jurisdicción del municipio de Tela, Atlántida, fueron identificadas en las últimas horas por las autoridades policiales. Ya por parte de la Policía Nacional hemos recabado la información y también hemos podido obtener lo que serían los nombres de los 3 hoyoccisos. El primero, Daniel Barahona Canales, de 49 años de edad. El segundo, Víctor Manuel Sánchez Cálix. Y el tercero, Marco Sergio Sánchez Cálix, de 38 años de edad. De acuerdo a información en poder de las autoridades del orden, 2 de las víctimas eran hermanos, por lo cual se ha iniciado un proceso de investigación para poder esclarecer este hecho sangriento. Tenemos los equipos de investigación por parte de lo que es la DPI, la Policía de Investigación Criminal de nuestra Policía Nacional, que están haciendo las diferentes diligencias investigativas en torno al expediente que se está llevando sobre este hecho. Se están fortaleciendo el mismo para poderlo presentar ante el Ministerio Público. Hay diferentes hipótesis, igual tenemos una línea de investigación que va orientada, ya ha identificado una estructura criminal que está que opera en el sector, que además del hecho violento se dedican a lo que es el delito de usurpación de tierras. Entonces estamos en esa línea en pro de poderlo hacer las próximas capturas en lo que va el transcurso de esta semana. La tarde de este día, un equipo de la Dirección Policial de Investigación se desplazó a la zona para poder realizar operativos permanentes y así identificar a los responsables de estas muertes múltiples. En La Ceiba, Naúm Monge, Telenoticias. En un hotel del barrio Medina de San Pedro Sula estaban escondidos los supuestos sicarios de la masacre de la colonia Santa Marta, arrestados esta madrugada por agentes de la DIPAMCO. Luego de intensas investigaciones, la policía garantiza la pronta detención de los responsables del triple crimen de un bar del barrio Barandías. La detención de los 2 individuos se llevó a cabo en horas de la madrugada en un hotel sanpedrano, donde estaban escondidos después de haber matado a 6 personas en la colonia Santa Marta. El Chelepeda tiene orden de captura por el delito de femicidio y ha sido detenido por extorsión y porte ilegal de armas. Uno de ellos tiene 19 años y se le conoce en el ámbito delictivo con el alias de Chelepeda. Se le considera el segundo al mando del grupo delictivo organizado encargado de la venta y distribución de drogas y dirigir el programa de sicariato. El cara de niño también pertenece a la banda de los aguacates. Fue detenido el 18 de mayo del presente año por la infracción de porte ilegal de arma de fuego. Sin embargo, se encontraba en libertad. El segundo implicado se le conoce con el alias de cara de niño. Cuenta con 17 años y es originario del municipio de Colina, Santa Bárbara. Al momento de su detención se le decomisó una pistola 9 milímetros. Tiene 4 años de pertenecer al grupo delictivo organizado donde ostenta el rango de gatillero, involucrándose además en el tráfico de drogas.
En cuanto a los sicarios que cometieron el hecho múltiple en un bar del barrio Barandías, la policía ya tiene equipo asignado para capturar a los responsables del triple crimen. Tenemos plena y claramente definido el hechor del caso de Barandías. Así es que ante esos dos aspectos, nosotros tenemos la contundencia y tenemos las líneas de investigación claras y los expedientes de los mismos ya estructurados y definidos. De hecho, ya los equipos especializados ya buscan el hechor del caso de Barandías. Para ambos detenidos de la masacre de la colonia Santa Marta, que cobró la vida de Jorge Emilio Castillo, Quintín Humansor, Edgar Moradel, Germán David Varela, Delia Maday Barahona y César Rolando Cepeda, se les presentará requerimiento por asesinato como autores materiales e intelectuales, aunque la policía no descarta más involucrados sobre este hecho múltiple. Orly Martínez, Telenoticias. Atentos porque después de la pausa comercial tenemos intensas, fuertes declaraciones del fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, quien afirma que las reformas que se hicieron a favor de la UFERCO por este Congreso Nacional que preside Luis Redondo fueron cosméticas, porque entre otras cosas se le dio la autonomía a la UFERCO para presentar requerimientos fiscales sin el aval de fiscal general, pero al final no se le concedió presupuesto, suficientes recursos. Por lo tanto, considera Luis Javier Santos que las reformas en favor de la UFERCO han sido cosméticas. Pero además dice que el discurso anticorrupción que maneja el presente gobierno de la República justamente es eso, que la lucha anticorrupción que se maneja en el presente gobierno es puro discurso, no hay voluntad. Atentos a estas fuertes declaraciones que hace el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos. Pero antes, la planificación de una boda puede ser estresante para la pareja y sus familias. Y en Educación Financiera le presentamos algunos consejos y estrategias para aliviar la carga financiera y el estrés. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Sean honestos y hablen sobre el dinero. Las parejas deberían hablar sobre sus finanzas personales, incluyendo los ingresos y las deudas. Decidan lo que van a trabajar juntos y cuánto quieren gastar en el gran día. Tener una conversación abierta y honesta puede evitar los desacuerdos más adelante. Empiecen juntos un fondo de ahorro. Tan pronto como se comprometan, determinen lo que cada uno asignará al fondo de cada mes. Aún si no terminan gastando en la boda todo ese dinero, podrán empezar su matrimonio con un pequeño colchón. Establecer y cumplir un presupuesto real. Esto no es tener una vaga idea de la cantidad que tienen disponible para gastar, sino un número concreto. Reserven dinero en una cuenta de ahorro o de cheque y paguen todas las facturas relacionadas con la boda para que puedan tener el control de lo que están gastando. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Por tercer año consecutivo, la Curazao presenta Blackathon 2023, la oportunidad para aprovechar ofertas a mitad de año. Y lo mejor es que se tiene acceso a crédito con hasta 12 meses de financiamiento totalmente gratis. Sin número de ofertas y beneficios, no solo a nivel de oferta de productos, sino también de crédito, con hasta 12 meses de financiamiento gratis. O sea que puedes comprar en 24 y 12 de esos meses son sin intereses. Así que aprovechen las ofertas hasta 60% de descuento y adicional estos planes de crédito especiales en todas las categorías de productos que nosotros movemos pues en nuestros 47 establecimientos. La Curazao sorprende a todos los hondureños que decidan aprovechar las ofertas de crédito especial en el Blackathon.
ya que con sus compras participa automáticamente en el sorteo de un viaje con gastos pagados para 2 personas a Cartagena, Colombia. Así que vengan, compren, lléveselo con buen precio, adicional buen crédito y ganes este paquete con la persona que usted más quiere para viajar a Cartagena, Colombia. Aproveche las ofertas con hasta el 60% de descuento y crédito especial en todos los productos disponibles en las 47 tiendas de la Curazao para vivir mejor. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Para emprender, ahorrar y cumplir tus objetivos, cuenta con BAC. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Para tener los mejores beneficios, cuenta con BAC. En un tuit, el jefe de la UFERCO, el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, aseguró que el Tribunal Superior de Cuentas sigue entregando finiquitos con base en el decreto 116-2019. En más de 3 años no ha remitido ni tan solo un informe contundente contra aquellas ONG que más fondos desviaron. Urge su derogación. Mientras más se tarde el Congreso para su derogación, más casos quedarán en la impunidad. Ante esto, el magistrado presidente del ente contralor, José Juan Pineda, le responde a Santos al indicar que solo cumplen con la ley ya que el decreto está vigente. A él que el tribunal emite finiquitos. El tribunal no emite finiquitos. Por lo tanto, pues no sé a qué finiquito se refiere él. Y en ese sentido, pues él sería que debería de explicar a qué finiquito se refiere, porque el tribunal no emite finiquitos a nadie. En ese sentido, lo que sí hace el tribunal es respetar la ley. El decreto es ley, tal como lo dice él, y la única manera que ese decreto deja de ser ley, una vez que sea derogado por el Honorable Congreso de la República. Por lo tanto, nosotros le damos cumplimiento al decreto. Pineda explicó que ante la falta del magistrado que suplirá la ausencia del magistrado de la Corte, Roy Pineda, no pueden emitir resoluciones que tengan que ver con responsabilidades penales o civiles. Nosotros ya hemos circulado hace más de 2 meses, mandamos un oficio al Honorable Congreso de la República, a la Junta Directiva, para que procediera con toda la Junta, con todos los partidos políticos, a nombrar el que falta, el magistrado que falta, porque el no nombrarlo pueden prescribir muchas acciones que no podemos sancionar entonces a aquellos que hayan cometido algún tipo de irregularidad. Pero en ese caso ya no es responsabilidad del magistrado Ricardo Rodríguez ni de su servidor, en virtud que nosotros no podemos emitir una resolución que traiga consigo responsabilidades civiles o penales contra cualquier imputado. El funcionario no precisó el número de casos que podrían prescribir, pero aseguró que son varios y en ese sentido el Estado puede perder de recuperar posiblemente una buena cantidad de dinero y a otros sancionarlos desde el punto de vista penal. Bueno, el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, en declaraciones a Telenoticias ha revelado que el caso Red de Diputados está por prescribir y que los casos de corrupción de antes de 2015 tampoco podrán ser investigados por el pacto de impunidad, que las reformas a la UFERCO fueron cosméticas porque los tienen sin presupuesto y que la lucha contra la corrupción es discurso, pero en el fondo no hay voluntad. Dijo desconocer cuánto es el presupuesto de la UFERCO y que muchos de sus miembros han desertado para el ámbito privado o fuera del país. La unidad está neutralizada, ha asegurado el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos. El caso de corrupción denominado Red de Diputados está por prescribir ante la indiferencia del Congreso Nacional que no deroga el decreto 116-2019 relacionado con el fondo departamental,
cuestiona esta noche en Telenoticias el titular de la UFERCO. El caso principal es el caso de Red de Diputados, que se le llamó en un entonces, que son más de 200 organizaciones no gubernamentales, a través de las cuales se drenó dinero. Todos esos casos van a prescribir, sí, y algunos ya prescribieron, algunos ya no hay ninguna posibilidad de poder proceder contra ellos, mientras este decreto 116 no se derogue. Creo que ese ha sido un obstáculo en todos aquellos casos, no solo el de Red de Diputados, donde hay dinero de proyectos sociales que están involucrados. Según Santos, por ese pacto de impunidad que se legisló con la aprobación de los decretos 116-2019, 57-2020 y el 93-2021, muchos casos de corrupción que involucran inclusive a diputados ya no podrán ser investigados. No le podría decir nombres, pero sí hay casos del 2010, del 2011, que ya es imposible poderlos investigar, no solo por el 116-2019, sino que también por el decreto 57 y 93, porque ya no podemos acceder a información financiera. Todos aquellos casos del 2015 hacia atrás ya prácticamente es imposible investigarlos porque ya no podemos acceder a esa información que los bancos tienen. El titular de la UFERCO también señala que se enfrenta con el riesgo que a la hora que se deroguen los decretos 57-2020 y el 93-2021 ya no encuentren la información en los bancos, porque después de 5 años, amparados en la ley, las instituciones bancarias pueden destruirla. Imagínense que en ese decreto se dice que los bancos están obligados a mantener la información hasta 5 años de antigüedad. Aún así, deroguen esos decretos en el día de hoy, en este momento, perfectamente los bancos, justificándose en esos decretos, pueden decir que ellos ya no tienen esa información porque ya fue destruida, porque la ley solo los obligaba a mantenerla 5 años anteriores. Santos lamenta que después de una lucha de 2 años de solicitar la derogatoria de ese pacto de impunidad, no haya voluntad política en el Congreso para hacerlo. Existe esto, que no se existen los consensos, que no se quieren hacer las reformas, que no se quieren derogar. O sea, no vamos a avanzar así. Ya llevamos 2 años y seguimos con esos decretos intentando de que se deroguen y no se han derogado. Entonces así podemos seguir y le aseguro que así va a pasar este gobierno y va a venir el otro y va a ser lo mismo, porque no existe una verdadera voluntad de luchar contra la corrupción. Pues por eso que se necesita el establecimiento de una misión internacional en nuestro país. De acuerdo a Santos, por el pacto de impunidad se han beneficiado más de 100 casos o personas que han quedado liberadas de responsabilidad penal. Se le consultó a Santos sobre qué ha pasado con la UFERCO después de que se le otorgó reformas de superpoderes. Entonces se nos da facultades que vienen de superfiscalía, pero no se nos da gente para poder trabajar. O sea, el embudo de nuestra fiscalía, donde el cuello de botella, donde del por qué no salen los casos, es la auditoría forense. No podemos estar trabajando redes de corrupción con 7 u 8 auditores. Entonces es imposible. O sea, yo invitaría a los diputados, a los funcionarios que dicen que están a favor de lucha contra la corrupción, que vengan a la oficina y puedan ver cuál es el trabajo que se realiza, y tal vez así podemos darnos cuenta de la fortaleza, de lo que realmente necesita la unidad. Sin personal es imposible salir adelante. Lo otro, que el Ministerio Público tiene una ley que también se tiene que respetar, no solamente de emitir un decreto y decir se le dan superpoderes a la Fiscalía, sino que tienen que ir acorde con la ley del Ministerio Público. Y en eso nosotros somos respetuosos de la ley, porque si no podíamos caer en un abuso de autoridad. El fiscal explica que en el discurso del actual gobierno se aparenta que hay voluntad en la lucha anticorrupción, pero en la práctica es todo lo contrario. En el discurso sí, pero en la práctica no se refleja esa voluntad que se maneja en el discurso, realmente no se refleja, porque de otra manera estas unidades ya estuvieran más fortalecidas. El fiscal de la UFERCO reveló que desconoce cuánto es el presupuesto asignado
para esa fiscalía y que se encuentran debilitados porque tienen poco personal, ya que algunos han renunciado para irse a otras áreas o fuera del país, por lo que ve incierto el panorama de la lucha contra la corrupción en Honduras. La Policía Militar de Orden Público informó que puso a disposición de las autoridades a los integrantes de esa fuerza implicados en un abuso de autoridad en contra de 2 mujeres a quienes golpearon, tiraron al suelo e incluso hicieron disparos para disuadirlas, un hecho que aseguran no se repetirán. Pero son claros al advertir que no permitirán que los malhechores usen madres o niños para impedir su captura, que si quieren defenderlos, que lo hagan en los tribunales. En el CONADE dicen que los abusos de la autoridad en el estado de excepción van en aumento. Este video muestra el momento en que oficiales de la policía militar agreden a una madre que impedía la captura de su hijo durante un operativo en Bonitillo, Atlántida. Una situación que orilló a una mujer y otro vecino a encararlo sin esperar que abrirían fuego contra el suelo para llamar al orden. Desde la institución aseguran que los elementos fueron puestos a disposición para la respectiva investigación. Si faltaron ahí, yo no soy el juez, pero están puestos ante el ente que corresponde, que ellos determinen y si son culpables y si hayan en las pruebas que tengan ahí que son culpables, van a ser dados de baja y puestos a la orden de la autoridad competente. No permitirán violaciones a los derechos humanos, advirtió el funcionario policial, pero dejó claro que tampoco consentirán que fuerzas criminales utilicen a madres o niños para interferir en sus labores. Es más, les sugirió defender a sus parientes o amigos en los juzgados y no en medio de la ejecución de una captura. Son tan cobardes que en vez de enfrentarnos ellos a nosotros, mandan mujeres y niños que se enfrenten con nosotros. Eso no es así, hombre. Esto no es así. Creo que hay que cambiar la forma. Alguien quiere defender a alguien, preséntese a la posta donde está detenido, ayúdele para el abogado. Desde el CONADE denuncian que los cuerpos policiales y militares amenazan, intimidan y hacen un uso desproporcionado de la fuerza en contra de la población, amparándose en la suspensión de las garantías constitucionales que avala el estado de excepción vigente ya por más de 6 meses en el país. Los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado justifican la comisión de sus abusos en contra de la población al poner como argumento que actúan con base a lo establecido en los PCM aprobados hasta ahora por el gobierno. Para el director del CIPRODE, si bien la reacción de la madre y vecinos del detenido demuestran que no existe respeto hacia la autoridad, es cada vez más evidente las carencias de la policía militar para desarrollar tareas de seguridad pública y los oficiales deben ser castigados. Los militares no están preparados para labores de seguridad pública. También muestra que el proceso de preparación que están teniendo estos militares, o por lo menos estos que participaron en este acto, necesita revisarse e incluso deberían ser sancionados. El CONADE registra más de 193 denuncias en el marco del estado de excepción en contra de los abusos cometidos por policías y militares, a quienes aseguran se les está yendo la mano. Más adelante, en el noticiero Líder de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ante esta crisis de energía que enfrentamos los hondureños, propone al gobierno retomar hoja de ruta para desarrollo del sector eléctrico. Y algunos diputados de la oposición piden al gobierno actuar, resolver y dejar de buscar culpables. Atentos a esta información. Antes y luego que Guatemala habilitara centros para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, afirmó que respetan la autodeterminación de los pueblos y que Honduras seguirá manteniendo una política migratoria humanista en la que se reconoce la migración como un derecho social y humano. Guatemala sabemos que es firmante del acuerdo del tercer país seguro. Ellos acaban de aprobar también los centros de procesamiento donde pueden hacer las solicitudes todos los migrantes que lleguen desde Guatemala para que no lleguen a la frontera, sino que lo hagan desde Guatemala esperando su cita. Pero Honduras no es firmante del tercer país seguro. Nosotros vamos a seguir aplicando nuestra política soberana de una política migratoria humanista. Y en el mundo, en TN5, Cristina Rodríguez nos informa que detienen en Estados Unidos con 42 kilos de cocaína a una política mexicana, mientras la Asamblea de El Salvador aprueba la reducción de 262 a 44 municipios.
Y en Guatemala, un tribunal también condena a 6 años de prisión al icónico periodista Rubén Zamora. El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del gobierno que preside Alejandro Yamatei, fue condenado este miércoles a 6 años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero en un proceso señalado de estar plagado de irregularidades. Zamora Marroquín, dueño del periódico, recibió una condena de 6 años por lavado de dinero, mientras que fue absuelto de los delitos de chantaje y tráfico de influencias por parte del Tribunal Octavo de Sentencia del organismo judicial guatemalteco. Queda aprobada la Ley Especial para la Reestructuración Municipal. Gracias, colegas. La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó un nuevo mapa para la distribución de municipios en El Salvador, una semana después de haber recibido una iniciativa para convertir 262 municipios en 262 distritos y agruparlos en 44 nuevos municipios, y sin explicar públicamente los estudios llevados a cabo para definir esas agrupaciones, el oficialismo acordó un nuevo dibujo para el país. La política mexicana Denise Ahumada Martínez fue detenida en Texas con 42 kilos de cocaína en su vehículo y se presentará el día de mañana jueves ante un juez de ese estado, según los registros judiciales de Estados Unidos. Ahumada, quien es regidora de Reynosa en el fronterizo estado mexicano de Tamaulipas, tiene programada una comparecencia ante el juez Juan Alanis en McAllen después de haber sido detenida el pasado sábado en un puesto de control. Un naufragio registrado en las proximidades del sur de Grecia va camino a convertirse en uno de los más trágicos de la ruta migratoria del Mediterráneo en los últimos meses. Al menos 79 migrantes perdieron la vida este día después de que un pesquero con un número indefinido de personas a bordo se hundiera al sur de la península del Peloponeso en el Mar Jónico, según la Guardia Costera griega. Sí. Un día como hoy, en 1919, sale el primer vuelo transatlántico realizado por los aviadores británicos William Alcock y Arthur Brown. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Con Casa Plus queremos darte un porque sí a tu nueva casa. El 14 de junio de 1919, los aviadores británicos John William Alcock y Arthur Brown inscribieron sus nombres en la historia de la aviación mundial al protagonizar el primer vuelo transatlántico del mundo, y como el avión portaba una pequeña cantidad de correo, eso convirtió al viaje también en el primer vuelo postal transatlántico de la historia. Gracias a esa proeza se alzaron no solo con el premio de 11.200 euros, otorgado por el diario británico Daily Mail, organizador del concurso, sino que además fueron nombrados caballeros comendadores de la muy excelente Orden del Imperio Británico por el entonces Rey V en el castillo de Windsor. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Conozca en la sección de tecnología el primer reloj inteligente híbrido que incluye auriculares en su interior. Jennifer Girón con los detalles. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Huawei continúa sorprendiendo con dispositivos diferentes en el mercado y ahora presentan una propuesta que mezcla lo mejor de dos mundos: el primer reloj inteligente híbrido que incluye audífonos en su interior. El Huawei Watch Buds se ha basado en el diseño y prestaciones del Huawei Watch GT3, pero se ha modificado su interior para alojar bajo la pantalla una pareja de auriculares con cancelación de ruido, pensado como una manera para que los usuarios no pierdan u olviden los auriculares inalámbricos. Para abrir la tapa, basta con pulsar el botón dedicado en la zona inferior de la caja. Se pueden usar tanto en la oreja izquierda como en la derecha, ya que son gemelos y cuentan con su propio
propio sistema de detección. Por su parte, el reloj puede analizar la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en la sangre, el estrés y el sueño. Además, tiene todas las funciones a las que Huawei ya nos tiene acostumbrados. Curiosamente, esta implementación no ha supuesto sacrificar una de las características, que es la resistencia al agua, la que ya poseen los relojes inteligentes Huawei. Y en Honduras, su precio es de 14.995 lempiras. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. El precio del café es presentado por Dunkin'. Energízate con Dunkin'. El precio del café fue presentado. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada sentó su posición ante la problemática energética que en la actualidad agobia a los hondureños. Sugirió al actual gobierno retomar la hoja de ruta para el desarrollo del sector eléctrico que varios sectores le presentaron a los candidatos presidenciales en el 2021 y que llegó a manos de la actual presidenta Xiomara Castro. Excusas y culpables. El problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es un tema que se conoce desde hace muchos años y el no tomar las decisiones oportunas nos tiene sumergidos hoy como sociedad en esta oscuridad. El COEP sugiere retomar las soluciones que propone la Ley General de la Industria Eléctrica, como la licitación de los 450 megavatios, incentivar la generación en el mercado de oportunidades y reducir las pérdidas de energía para invertir en la red de transmisión. Ya hay que dejar de buscar excusas y culpables, le ha dicho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada al gobierno. Es la obligación de ellos. Ganaron las elecciones porque, entre otras promesas, garantizaron resolver esta problemática. Ya hay que dejar las excusas y dejar de identificar a los culpables. Hay que resolver el problema. Hay que buscar mitigar esto que nos está pasando. Ha sido el espíritu de ese comunicado del COEP. Precisamente los generadores de energía privada reaccionaron ante la cadena nacional del ministro de Energía y gerente interino de la ENE, Eric Tejada, que les acusó de sabotaje y provocar los racionamientos, al mostrar con datos toda la producción de energía que han realizado, mayor a la del año pasado, además de recordarle que sus acusaciones solo inquietan el clima de inversión nacional e internacional, al dejar entrever Tejada que podría nacionalizar o expropiar sus plantas. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Que está comprobado que las interrupciones o apagones a nivel nacional en mayor medida son producto de la indisponibilidad atípica de energía térmica. Una seria acusación y un dardo sin anestesia contra los generadores de energía térmica en el país, que no tardaron en reaccionar y desmentir esta versión al presentar esta gráfica donde claramente se establece que este año se generaron 183.2 megawatts más de energía térmica en comparación con el año 2022. Negamos rotundamente eso no es cierto, es decir, no hay nada que se haya sucedido de indisponibilidad térmica producto de una intencionalidad. Pero las justificaciones oficiales pronto pasaron a la amenaza de intervenir o adquirir las plantas térmicas, una versión que muchos sectores asocian con nacionalización o expropiación, un término muy de moda
en Venezuela y Nicaragua. Necesario que haya certidumbre en un país, y en un país en el que se están enviando mensajes por parte de los encargados de establecer las políticas públicas, más bien de inseguridad o de incertidumbre, lo que hace es ahuyentar lo que existe actualmente, así como evitar que venga nueva inversión. No falta quienes piensen que la cadena nacional del gerente interino de la ENE tenía como único propósito culpar a los gobiernos del pasado, justificar a la administración actual y, sin medir las consecuencias, meterle miedo a la inversión local y espantar la internacional. Estamos con esos obstáculos que no se van a superar si seguimos con mensajes de nacionalizar, expropiar, que solo van a ahuyentar la poca inversión que tiene interés de venir a Honduras. Irónicamente y muy lejos de la versión oficial en estos momentos de crisis energética y según números que maneja la iniciativa privada, es cuando los generadores térmicos despachan más energía al mercado eléctrico nacional. Y justo cuando los empresarios térmicos encienden todos los motores de sus plantas para que los apagones y racionamientos no sean mucho más dramáticos, el actual gobierno los acusa, amenaza y de paso les prolonga la deuda por energía ya entregada. Yo creo que a esta fecha van 11 o 12 meses que se les debe a los generadores privados el pago de la energía. Y todavía han sostenido el sistema y todavía han estado prestando el servicio a la población hondureña. En medio de los ataques oficiales y la defensa de la iniciativa privada, quedan en este caso la mayoría de hondureños que tienen que soportar prolongados apagones y racionamientos que podrían agudizarse en los meses de julio y agosto próximo si las culpas y excusas le ganan a las medidas oportunas y sensatas. Ulises Aguirre, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Mire usted que hace algunos minutos la población de Zonaguera Colón, hasta hace algunos minutos, la población de Zonaguera Colón dejó libre el paso entre Colón y Atlántida tras varias horas de estar tomada la carretera en protesta por los constantes apagones en ese departamento. Por segundo día consecutivo se han tomado la carretera y aseguran que esto será todos los días durante el día y la noche. Sí, terrible, protestando sí, por los apagones. Sí. Miren cómo estaba como a las 7 o 8 de la sí. noche la carretera. Es que bueno, el tráfico entre Atlántida y Colón es un tráfico pesado, nutrido. Y entonces la gente protestando por los apagones se toma la carretera en protesta. Y esto solo contribuye a multiplicar la pobreza. Sí, cuando tú te tomas una carretera de Honduras protestando porque demandas algo, solo multiplicas la pobreza. Productos que no llegan a su destino, gente enferma que no llega al hospital. Esto no soluciona nada, Esto solo complica y agrava la problemática, tomarse una carretera. Pero en Honduras creen que tomarse la carretera implica sensibilizar a la autoridad para resolver el problema. Algunas veces se consigue, pero la mayor parte de veces no se consigue absolutamente nada. Esto solo agrava la crisis, en este caso la crisis energética. Pero bueno, por lo menos ya a esta hora está despejada la carretera. Ya está liberada. Y esperemos que mañana se la vuelvan a tomar. Que no debería de ser así, ¿verdad? Sino que... Claro, la gente se molesta de ver que a cada rato le cortan la luz. No es que le cortan la luz, quedan sin energía. Muchas veces por líneas de transmisión defectuosas, líneas de distribución defectuosas y otras veces por generación. Entonces, la gente ve dificultades en su actividad diaria, ya sea en los negocios y hasta en su misma vivienda, se molesta y sale a protestar. Es como la única salida que tiene, salir a protestar. Y para golpear más, ¿qué hace? No protestar ahí frente a un parque, sino tomarse la carretera para que le duela al gobierno. Por eso es que exigimos, Honduras exige menos confrontación y más solución. Soluciones urgentes a esta problemática que estamos atravesando. Y a propósito, los racionamientos deben de ser con previo aviso y calendarización de al menos una semana y no deben de hacerse de manera improvisada, ni mucho menos en medio de jornadas laborales, porque se pierde productividad según los empresarios. Tenemos que ver
soluciones actualizadas, cosas que podemos hacer hoy. No, de nada nos sirve llorar sobre la leche derramada, sobre lo que no hicimos en el pasado, sobre las cosas que por razones que sean se dejaron de hacer, pero la realidad ahora es que no tenemos suficiente producción de energía. Mientras, para el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, y presidente de la Comisión Técnica Interinstitucional, José Yacamán, no es momento de buscar culpables de los apagones, sino de seguir en la ruta de trabajo que tienen establecida. Creo que es importante que en este momento podamos unir esfuerzos para resolver esta crisis, que si no la resolvemos en este momento, la crisis se va a aumentar durante el transcurso del año con el fenómeno del Niño y podría extenderse hasta el próximo año, y eso sí sería mucho más dramático de lo que ya estamos viviendo en este momento. Entonces yo llamo a la prudencia y a la sensatez a todos los sectores para que nos unamos a buscar soluciones y que no nos dividamos en buscar culpables. Eso dejémoselo a la historia, que sea la historia la que vea eso hacia atrás. Ya generado en este año es mayor a la generación del año pasado al mes de abril, y eso indica que las plantas están a su máxima capacidad. Según el exministro de la ENE, es dar pasos importantes cada día, porque al final todos somos perjudicados con los apagones y racionamientos ya programados. Pero mira lo que dice José Arriaga Yacamán. José Arriaga Yacamán preside esa mesa técnica del gobierno con los empresarios para asistir los privados al gobierno y además crear soluciones, buscar soluciones a la problemática. Dice que los generadores han producido más energía este año que el año pasado. O sea, vota el discurso del sector público, del sector oficial, del presente gobierno, en el sentido de que premeditadamente han dejado de producir más energía térmica. El mismo José Arriaga Yacamán, un personaje, un empresario, un liderazgo en Honduras, en el que cree la oposición y en el que cree el presente gobierno, que le ofrecieron la gerencia de la ENE, pero él no la aceptó. Miren lo que ha dicho. Prácticamente vota el argumento del gobierno cuando dice que los térmicos han dejado de producir suficiente energía para afectar, no sé si por razones políticas, al presente gobierno. Él dice que estos han generado más que el año pasado inclusive, que los problemas son otros, que las causas de esta situación son otros, pero que ya no es momento de estar buscando culpables y responsables de esto, que lo que quiere la gente es solución para que haya energía y dejar estos racionamientos. Se escudan El mensaje emitido por el secretario de Energía en cadena nacional, en el que prácticamente culpó a los generadores térmicos por los racionamientos, generó una reacción virulenta de mayor polarización en la sociedad. Una estrategia poco inteligente del gobierno, considera este analista, ya que la oposición aprovechará cada error que tengan. Debieron haber sido muy inteligentes los estrategas del gobierno en dejarlo así y obviamente en concentrarse, en coordinar con el sector privado, en atender la emergencia, pero más allá de eso, ver también el corto y el mediano plazo. Y eso es lo que al gobierno actual le queda, ya que la crisis ya estalló, por lo menos atenderla bien. Barahona recalca que la responsabilidad principal de manejar el sistema eléctrico es del Estado. El sector privado tiene una responsabilidad, los particulares, las empresas, pero la responsabilidad principal está en el propio Estado, que es el que puede delinear los mecanismos para la generación de energía eléctrica. En lugar de buscar pleito con el sector privado, sería mejor que los funcionarios se enfocaran más en buscar soluciones a la crisis que está afectando a todos, consideran desde sociedad civil. Yo creo que en este momento no es adecuado que el sector público esté peleando ni buscando pleito con el sector privado. Yo creo que en esta ocasión debemos de entender que la crisis energética la estamos viviendo todos los hondureños y nos está afectando a todos nosotros, principalmente, no solamente el sector residencial, sino que también el sector productivo, el sector empresarial. Por su lado, la presidenta del Colegio de Economistas advierte que Honduras está en un periodo crítico en su actividad económica, por lo que la actual crisis energética solo empeorará la situación. Esto vendría a ser un golpe muy duro para todos los sectores, especialmente los micro y pequeños negocios, ¿no? Que no
tienen las condiciones para tener un sistema alterno que les permita pues continuar con sus procesos productivos. Adelantan que otro de los efectos negativos de la crisis será un incremento en el costo de las tarifas de energía que serán revisadas a finales de este mes de junio. Advierten que los racionamientos se extenderán por los próximos 3 meses, siendo la etapa más crítica los meses de julio y agosto por la falta de lluvias. Sara Carranza, Telenoticias. Para el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, el actual gobierno se quedó sin argumentos para justificar la crisis energética que afecta al país y se ve muy mal al culpar a las administraciones anteriores, ya que los apagones y racionamientos empezaron en el segundo año de la gestión de Xiomara Castro y no en el primero como producto de deudas del pasado. 16 meses de ser gobierno. Si hay un caso de crisis heredada, es de ellos mismos. El año pasado no hubo racionamiento, el año pasado no hubo apagones. Lo que no hicieron fue planificar. Es más, emitieron un comunicado diciendo que no iban a haber apagones ni racionamientos y que era una campaña de la derecha. Según el diputado del principal partido de oposición, la amenaza del gerente interino de la ANE, Eric Tejada, de revisar y hasta nacionalizar las plantas térmicas privadas es un mensaje peligroso que podría desencadenar un caos en el país, sin contar el daño incalculable que le imprimen a la ya deteriorada imagen de la nación, asegura el diputado Rivera. El director del Comité Nacional por los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, hace un llamado a los diferentes sectores involucrados en el tema energético para que no polaricen el país y encuentren una solución a este problema estructural bajo el marco de la estabilidad social. Todos tenemos que ceder un poquito, todos tenemos que proponer, ser propositivos y menos confrontativos, no más polarizar el tema de la energía eléctrica en el país. Maldonado espera que la paz y tranquilidad prevalezca a nivel de las familias y que se pueda tener un colchón eléctrico para que a la inversión que llegue se le garantice el acceso a la energía. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras confirman la suspensión de clases presenciales debido a la crisis energética nacional. Las clases pasaron a la modalidad virtual a partir de este martes 13 de junio en el horario de entre 5 de la tarde hasta 9 de la noche. Que las clases en esos horarios pasen a formato virtual, porque ya se acumuló experiencia durante la pandemia en hacer esta traspolación de presencialidad a virtualidad, y tal vez en unas clases de laboratorio que son prácticas pues se tendrá que hacer ajustes, pero la mayoría de ellas normalmente se realizan durante el día. El vicerrector Ajax Irías aseguró que se pedirá a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se excluya a la UNA de las interrupciones energéticas programadas, así como también explicó que se publicarán de forma semanal los cambios de modalidad académica siguiendo el calendario de racionamientos contemplados en el plan de interrupciones de energía eléctrica. En TN5 en línea, el anuncio y entrada de los racionamientos se ha hecho viral en las redes sociales, en donde en medio del enojo los internautas han sacado a flote su creatividad, humor y sarcasmo sin dejar de lado el reclamo a la autoridad para que les resuelva este castigo. TN5 en línea es presentado por la Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Ante el anuncio de los racionamientos programados de energía eléctrica, los usuarios de las redes sociales han pasado del enojo al sarcasmo y hasta un poco de humor, sin dejar de pedirle soluciones a las autoridades del gobierno. Se han hecho virales ciertos videos como este del programa Los del Cuarto, que hacen una parodia sobre los apagones y el daño que causan a los aparatos eléctricos. También este que cantan alabanzas a Dios cuando viene la energía en San Pedro Sula. Señor, me has mirado a los ojos. Asimismo, una serie de memes como este que dice: ¿hasta cuándo los apagones?
hasta el infinito y más allá, como dice la frase del protagonista de la serie Toy Story. O este otro de Cristian Varela que dice, me dijo eras la luz de mi vida, pero como soy de Honduras me le fui. Otros recomiendan andar un par de velas y un encendedor por si se va la luz. Además aconsejan este otro kit para sobrevivir, pero a su vez estar pendiente del recibo del mes porque ese no bajará. Y también aseguran que Godzilla es el culpable de sabotear las instalaciones de la ANE. Sin embargo, también se ha politizado el tema en las redes sociales, donde un sector culpa a los generadores privados y los acusan de sabotaje, y por otro lado se culpa al gerente de la ANE, Eric Tejada, y al gobierno en general por no haber tomado decisiones a tiempo. TN5 en línea fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Más adelante, inaudito, más de 2.000 cabezas de ganado han muerto por la sequía. Dice Pepe Segovia que solo en un país ignorante se puede morir el ganado en sequía. Sus argumentos los va a socializar mañana en Frente a Frente con otro productor de plátanos y ganadero del sector norte del país, Lempira Rodríguez. Claro, con un espíritu constructivo, tratando de aportar soluciones a toda esta problemática derivada sobre todo de este fenómeno del super niño que nos tiene con mucha resequedad, que nos tiene sin lluvias. Colegio Médico de Honduras pide la destitución de gerentes administrativos del ISSSTE y mantiene asambleas informativas. Pero antes, y en nuestra sección de salud, recordemos que hoy es el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. La sección de salud es presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. En el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, la Secretaría de Salud, Cruz Roja Hondureña, el Seguro Social, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y autoridades de la Organización Mundial de la Salud incentivaron la donación voluntaria de sangre para que todos los grupos poblacionales tengan acceso a hemoderivados inocuos para salvar vidas. La población de manera general cree el hábito de donar de manera voluntaria, de manera que cuando existan las emergencias, pues los médicos tengan la disponibilidad en los hospitales de esa unidad de sangre que va a salvar la vida de muchas personas que lo necesitan. Y es importante que se done de manera voluntaria, de manera preventiva, para poder contar con esa disponibilidad y así cumplir con esa misión de poder salvar vidas. Con el lema Dona Sangre, Dona Plasma y Comparte la Vida, la Cruz Roja resaltó el papel fundamental de las donaciones de sangre de forma periódica, voluntaria y no remunerada. Los accidentes automovilísticos y las intervenciones quirúrgicas conllevan atención médica de urgencia y es allí donde más se necesita la sangre. La sección de salud fue presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. Vuelven los Cyber Days Honduras este 14, 15 y 16 de junio con la parada. Somos tendencia en Google. Búscanos como Cyber Days Honduras y no te pierdas las grandes ofertas de Cyber Days Honduras. Descubre una amplia selección de productos para su hogar, tecnología, cuidado personal y belleza, construcción, repuestos para vehículos, ropa deportiva y todo lo que usted necesita para consentir a sus mascotas. Cyber Days, prepárese para disfrutar de hasta un 80% las mejores marcas. Encuentre todo lo que está buscando de forma rápida y sencilla a precios de locura. Ingrese a www.cyberdays.honduras.com. No deje pasar esta oportunidad, es única. El sector ganadero nacional contabiliza que son más de 2.000 vacas las que han muerto en diferentes puntos de la geografía nacional producto de la sequía, y estas en su mayoría corresponden al departamento de Yoro. El municipio de Olanchito en el departamento de Yoro es el epicentro de la muerte de vacas producto de la sequía que se ha ensañado con más dureza en la zona, según datos que maneja el sector ganadero nacional. Estamos algo preocupados, solo en el sector de Olanchito se habla de más de 1.500 cabezas de ganado.
Tengo entendido que el viceministro hace 2 semanas más o menos fue a verificar cómo estaba la situación en este sector del país. Se habla que las lluvias pudieran presentarse hasta el mes de agosto, o sea que, como le digo, es una medida bien a corto plazo. Lo que están haciendo, según algunos miembros del Alto Ganadero en el departamento de Cortés, es que están racionando los alimentos, aunque eso signifique menos leche y engorde de ganado. Ha bajado un poco lo que es producción, pero como le digo, se ha venido preparando en lo que es racionamiento de lo que es la comida, que el ganado debe de tener los nutrientes necesarios para que no se vea tanto el impacto de lo que es esa baja, ¿verdad?, en la producción. Para no tener tanta pérdida en sus fincas, algunos ganaderos están vendiendo animales y así evitar mayores pérdidas por el continuo verano. El problema de la sequía realmente es que nos pasa factura por un mal, por decirlo así, un mal manejo, una mala preparación que hemos tenido, que usted sabe que muchas veces dejamos las cosas para último momento, ¿verdad? Entonces, sí, el ganado ha muerto por problemas de falta de comida, pero el ternero sobrevive, obviamente. Desde el gobierno de la República han obtenido muy poca ayuda, según los agremiados, y eso dificulta hacerle frente a la sequía y muerte de semovientes. Gerlin Díaz, Telenoticias. El precio de los alimentos puede incrementarse ante los efectos que dejará la sequía en el país y también por la crisis de racionamiento de energía, advierte la presidenta del Colegio de Economistas, quien insta a las autoridades del gobierno que definan estrategias para enfrentar esta problemática que afecta en mayor medida a los pobres. Amparo Canales, presidenta del Colegio de Economistas, explicó que al registrarse una caída en la producción se verá reflejada en un menor crecimiento económico y eso significa que incrementa la pobreza porque no se generan los empleos que la población necesita. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en su participación en el 10º Foro Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, que se realiza en Santiago, Chile, destacó que el gobierno de la presidenta Castro ha priorizado la seguridad alimentaria en su agenda. En cuanto a leyes, dijo que Honduras cuenta con una robusta legislación en el tema de seguridad alimentaria y que actualmente está trabajando desde el FOPREL en la elaboración de una ley marco regional sobre sistemas agroalimentarios en colaboración con la FAO. Para negociar un tratado de libre comercio con China, el gobierno de Honduras debe hacer un estudio sobre las oportunidades que se pueden tener de acuerdo a su oferta exportables, pero también analizar los efectos que puede tener en los diferentes sectores, ya que abrir las fronteras puede dejar en desventaja a los productores nacionales. China muchos de los materiales y los insumos que nosotros producimos y los produce más barato, entonces puede quebrar la industria nacional y generar desempleo también. Es importante tener datos científicos, técnicos, no políticos, no ideológicos, no personales, sino científicos y técnicos para tomar las decisiones de manera correcta. Funcionarios del gobierno hondureño anunciaron que en los próximos meses comenzarán las primeras pláticas para negociar el tratado con la República Popular China, pero empresarios y economistas advierten que puede ser un proceso que tarde varios años. Autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica presentaron este martes los primeros carros eléctricos con los que inician la transición a la movilidad eléctrica y a su vez anunciaron que tienen disponibles $300 millones para financiar la compra de este tipo de vehículos, ya sea para empresas privadas como para el transporte público. Sí, tenemos recursos destinados tanto para los cambios de grandes flotas como también para las pequeñas y medianas empresas que quieran también obtener recursos. Tenemos programas que lo hacemos a través de las instituciones financieras intermediarias y para lo cual tenemos recursos en condiciones bastante concesionales. Gómez explicó que las ventajas de utilizar los vehículos eléctricos es que se ahorra en la compra de combustibles y también se disminuye la contaminación del medio ambiente al reducir las emisiones de dióxido de carbono. Informó que también hay empresas que buscan invertir en centros de carga para facilitar la circulación de los automotores en el país. Detallaron que este tipo de vehículos tiene un precio aproximado de $12,000 y estos carros eléctricos ya los utilizan bastante en Europa, en el mismo Estados Unidos. Ojalá que vengan aquí. Ojalá que sí. El gobierno de la República instaló oficialmente el Gabinete Social del 2023 bajo un nuevo modelo de gestión que regirá la implementación de la política pública de protección social como paso previo a la creación de una nueva ley de protección social, luego que esta fuera declarada inconstitucional en abril de 2022.
El borrador de la política de protección social que nos estará presentando la Comisión para América Latina de Población, la CEPAL, estará siendo un primer paso hacia la construcción de la nueva ley de protección social del país, uno de los retos del gobierno de la refundación. La necesidad de actualizar el sistema de protección pasa por la publicación de una nueva ley que abarque todas las políticas públicas que se están haciendo desde el gabinete y otros sectores públicos. Entre los temas abordados en la reunión están la emergencia sanitaria por sequía, protección social de la infancia, embarazos en adolescentes y el programa de la Red Solidaria. El funcionario informó que tienen más de 8.000 millones de lempiras disponibles para programas sociales en 2023, de los cuales 800 millones irán destinados a becas. El Gabinete Social priorizará el Sistema Nacional de Bonos Sociales, Sistema Nacional de Becas, huertos escolares, construcciones escolares y el Sistema Nacional de Cuidados. Con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación y apoyo para la ejecución de proyectos de desarrollo en materia de educación, emprendimiento y empleabilidad en beneficio de jóvenes de escasos recursos y en riesgo social, residentes de sectores vulnerables de Tegucigalpa y San Pedro Sula, este día la Fundación Intur firmó un convenio de cooperación con World Vision y Children International. Un convenio con Children International por segunda ocasión, otorgando 32 becas, y también firmamos un convenio con World Vision. Con esta institución ya llevamos 5 años de relación. Ambos son aliados estratégicos muy fuertes para nosotros. Esto realmente es para nosotros exitoso porque la Fundación Intur, durante los 16 años que tiene de estar operando, ha ido creciendo, ha ido evolucionando. Nos necesitamos, no podemos trabajar esto solos. Las oportunidades para los jóvenes, como bien se discutía en el conversatorio esta mañana, son limitadas en el país, pero podemos salir adelante. Para nosotros, ¿verdad?, son 5 años ya de estar trabajando de forma colaborativa, de forma que nos permite poder asegurar que los jóvenes de mayor vulnerabilidad, jóvenes que son nuestra prioridad como organización, puedan acceder a estas oportunidades, ¿verdad?, que las organizaciones que conforman el Grupo Intur les permiten a los jóvenes, no solamente mediante el proceso formativo, sino también garantizando de que ellos puedan tener una esperanza, ¿verdad?, de poder también ingresarse, ¿verdad?, dentro del mercado laboral, ¿verdad? Gracias a este tipo de alianzas estratégicas y a los clientes del Grupo Intur, la Fundación Intur hasta la fecha ha otorgado más de 6.000 becas de educación media y graduado a 1.600 alumnos de bachillerato. El Colegio Médico de Honduras exigirá la renuncia de los gerentes administrativos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social debido al incumplimiento del Estatuto del Médico Empleado, que les garantiza un reajuste salarial por año. Los médicos del Seguro Social se mantendrán en asambleas informativas, manteniendo paralizada la consulta externa. Somos un gremio trabajador, somos un gremio cumplidor, somos un gremio necesario, vital, desarrollamos una labor importante en el país y no es posible que no se nos, por lo menos no se nos retribuyan nuestros derechos, además de que no se están haciendo totalmente como lo dice la ley y aún así los aceptamos, además de eso nos quieren violentar los derechos que sí ya hemos gozado. Hace 14 días los médicos del Seguro Social iniciaron las asambleas informativas. A la fecha las autoridades no garantizan el pago retrasado por reajuste salarial para los cerca de 1.400 profesionales de la medicina en el ISSSTE. Los galenos realizarán una asamblea general en la que se propondrá tomar medidas más drásticas si las autoridades no cumplen con las demandas apegadas a la ley. Más adelante, la exrectora de la Universidad Autónoma, Julieta Castellanos, le manda un mensaje, yo diría que un misil, al vicepresidente del Congreso, Russell Teomé, que está presionando para que la universidad elimine las pruebas de aptitud académica a los estudiantes hondureños, porque dice que eso es excluyente. Pues bien, Julieta Castellanos le manda a decir a Russell Teomé que ofrece discurso público para cazar votos, pero en la práctica... En una nueva carta pública, la exrectora de la UNEA, Julieta Castellanos, responde lo que denomina las falsedades de los planteamientos del diputado y uno de los vicepresidentes del Congreso, Russell Teomé, en torno a las pruebas de aptitud académica que el congresista busca eliminar. En su misiva, Castellanos le dice a Russell Teomé que sus dichos o expresiones no se convierten en verdaderas solo porque las diga él.
Usted está obligado a demostrar la veracidad de sus planteamientos y le expreso que debido a su alta investidura no me es cómodo demostrarle que no habla usted con la verdad. Usted ha dicho que las pruebas de aptitud académica sacó de la matrícula de la UNA a más de 20,000 estudiantes y es falso. En abril de 2009 la matrícula de la UNA fue de 66,026 estudiantes y cuando terminé mi periodo rectoral fue de 90,385, un incremento de 29,359 matriculados y las graduaciones pasaron de 4,493 en el 2009 a 7,341 en el 2015. Castellano señala que ese crecimiento en la matrícula obligó a la máxima casa de estudios a ampliar los espacios para la docencia e investigación en todos los campus de la UNA y probablemente los conflictos del año 2016 explican el estancamiento en el año 2017. Usted se define como un demócrata, pero yo digo que no lo es, dice la exrectora Russell Tomé, al recordarle que en su vida estudiantil se destacó como un miembro del Frente Universitario Democrático FUD, donde nació y creció en sus entrañas, le recordó. Castellanos hizo un recorrido de la historia estudiantil del diputado Tomé, en donde la confrontación y la violencia le ha acompañado desde esas épocas y lamenta que en pleno siglo XXI es un fracaso de este país que ni el sistema educativo ni el sistema político haya formado demócratas. Ustedes los políticos dicen que defienden lo público y que trabajan para los pobres. Mi conclusión es que tienen como modus vivendi hablar de la defensa de lo público y de los pobres, pero en esencia debilitan lo público para fortalecer lo privado, indicando que es altamente factible que él junto a otros políticos envíen a estudiar a sus hijos a centros privados donde estudian los hijos de la burguesía, así como a estudiar con las élites en universidades como Harvard, el MIT, Stanford, Oxford, entre otras, como una aspiración legítima, pero sin ser coherentes entre su discurso público para cazar votos y sus prácticas de vida privada. Castellanos cierra así un debate en donde Russell Tomé la acusó de ser neoliberal por defender las pruebas de aptitud académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. COET propone al gobierno retomar la ruta del sector eléctrico y dar soluciones a la crisis de energía, cuyos racionamientos empiezan a golpear la economía. Así está funcionando el pacto de impunidad, según Luis Javier Santos. Pues no le podría decir nombres, pero sí hay casos del 2010, del 2011, que ya es imposible poderlos investigar. No solo por el 116-2019, sino que también por el decreto 57 y 93, porque ya no podemos acceder a información financiera. Tribunal de Justicia absuelve por unanimidad al capitán en retiro Santos Orellana, su esposa y su suegra, acusado de los delitos de lavado de activos, por considerar que la Fiscalía no aportó pruebas suficientes, ordenando su inmediata liberación.